Vamos a saludar con nuestro segundo invitado. Le damos la cordial bienvenida al economista Marco Flores, analista económico. Con él vamos a hablar de la coyuntura económica, a ver si lo obtenemos en pantalla, economista. Buenos días, bienvenido, gracias por aceptar conversar. Aunque la vez anterior se nos cayó la señal, no pudimos salir, pero aquí estamos, esta vez sí estamos bien. Buenos días, Jaime, qué gusto saludar a usted y a su audiencia. Como siempre, a sus órdenes. Bien, economista. Ayer veía en La Posta que entrevistaban al economista Esteban Bernal, no sé si es economista, el ministro de Inclusión Económica y Social, y él dice que este gobierno en el año 2022 ha sacado a 120.000 ciudadanos de la pobreza extrema, de la gente que estaba en la calle. Y esas son cifras, dice él, que las arroja el INEC. Son tan creíbles esas cifras que nos emiten ellos en este momento. Yo soy crítico de eso, economista, porque el INEC casi que ahora es una secretaría del gobierno nacional. Bueno, el INEC es una institución adscrita a la Presidencia de la República mediante un decreto que fue emitido por el señor Lenín Moreno. Respecto a su pregunta, mire, aquí sí cabe decir el número de pobres que dicen que han salido de la pobreza, ¿comparado con qué? Porque la comparación tiene que hacerse con el último año prepandemia, antes del colapso económico que tuvo el Ecuador en el año 2020. Ese es el año 2019. Todos los indicadores, el Producto Interno Bruto, el crecimiento de la economía, el número de empleos, el número de desempleos, subempleos, el número de pobres, los porcentajes de todas estas variables deben compararse con el año 2019. ¿Por qué? Porque en el año 2020 el Ecuador tuvo un colapso económico que le costó 7.8 puntos del PIB. Eso es más o menos 8.000 millones de dólares de pérdida. El Producto Interno Bruto del año 2022, o sea, del último año terminado, todavía no es igual al que el Ecuador tenía en el año 2019. Todavía está por debajo. Por eso es que lo que se ha producido en el año 2021 y en el año 2022 no es crecimiento económico, sino un rebote económico. Si hubiera un terremoto, la gente no puede compararse cómo está ahora respecto del terremoto de hace 4 o 5 días, porque al otro día del terremoto la gente va a estar mejor que durante el terremoto. Entonces la comparación tiene que ser cómo está la gente, cómo están las ciudades, cómo está la infraestructura respecto de antes del terremoto. Lo mismo sucede en la economía. Entonces lo que hacen estos señores es no comparar contra el año 2019 y por eso presentan las cifras que están presentando. Pero además hay algo que es incontrastable, ¿no? Incontrovertible. Mire, el crecimiento económico es una función directa, fundamentalmente, de la inversión pública y la inversión privada. Solo el crecimiento económico genera empleo adecuado. El empleo adecuado es el que reduce la pobreza. El empleo adecuado es el que mejora la calidad de vida de las personas. Pero el crecimiento económico que ha tenido el Ecuador entre el año 2017 y el año 2022, o sea, el periodo de los dos gobiernos, 6 años, 2017 a 2022, el promedio anual del crecimiento económico ha sido 0,5%. La tasa de crecimiento vegetativo de la población promedio en ese mismo periodo sigue siendo 1.5% en el Ecuador, 1.52 para ser más exactos. Y el crecimiento económico que requiere el Ecuador para poder salir, para reducir pobreza, mantener los empleos existentes y generar nuevo empleo, tiene que ser un 5% anual. Pero el Ecuador ha crecido en estos 6 años en promedio 0,5%, es decir, 10 veces menos de lo que se requiere para reducir pobreza, para generar empleo y para mantener los empleos actuales. Y en términos de la tasa de crecimiento vegetativo de la población, el Ecuador con 0,5% de crecimiento en la economía ha crecido 3 veces menos que la propia tasa de crecimiento vegetativo de la población. ¿Cómo se subsanan las diferencias? ¿Cómo se surcen las diferencias?
Las diferencias se subsanan en una situación así, con más pobreza, más desempleo, más migración de ecuatorianos al exterior que no se van de paseo, se van jugándose la vida, la mayoría de ellos, a una situación sumamente dura, además con enorme sacrificio familiar. Entonces, la pobreza es la que cubre la diferencia cuando no hay suficiente crecimiento económico. Este crecimiento económico que ha tenido el Ecuador, además se ha quedado en la cúpula de la pirámide poblacional por pésima distribución del ingreso en el Ecuador, por una enorme desigualdad, más bien dicho, inequidad que existe en el Ecuador, y no le ha servido a la mayoría de la población. Por eso usted tiene 65% de la población económicamente activa en el Ecuador, en el subempleo y el desempleo. Esa cifra prácticamente lo dice todo. Entonces, esa es la respuesta para quien hable de reducción de la pobreza o quien hable de crecimiento económico o de cualquier otro indicador. Y es así como se hacen los análisis en la academia, no los análisis políticos que están haciendo, con sustentación técnica y con las cifras oficiales. En algún momento quisiera hablarle de lo que está ocurriendo con la Reserva Internacional, pero adelante, Jaime. Gracias, economista. Bien, antes de continuar, quiero decirles a la audiencia que el concejal de Durán que fue secuestrado el día de ayer, creo, o antes de ayer, Bolívar Vera, fue encontrado sin vida en Salitre, ¿verdad? Vía Salitre, maniatado. Esta noticia, la verdad, que nos conmueve a todos, que ya ni siquiera la gente que es parte de un municipio se salva, los candidatos a presidentes tampoco se salvan, la violencia cada día toma más terreno en este país. Y el gobierno dice que está haciendo todos los esfuerzos para combatir la inseguridad, pero a ratos no parece, porque cuando preguntamos o cuando vemos las cifras del Ministerio del Interior en cuanto a ejecución de presupuesto, vemos que hasta junio había un 8.8% de ejecución de presupuesto. Esto demuestra también, economista, que no hay interés de mejorar la situación de inseguridad que vive el país por parte del gobierno. Bueno, el gobierno ha venido acumulando recursos en la Reserva Internacional, destruyendo la inversión pública, ¿no? Porque la forma en que el ministro de Finanzas dice que cubre el déficit, que no lo ha cubierto, pero él dice que este año, por ejemplo, el déficit va a ser 3.000 millones. ¿Cómo logra los 3.000 millones? Destruyendo la inversión pública, tomando recursos que deberían ir a la inversión pública para cubrir el déficit. ¿Qué más hace? Utiliza deuda pública, fundamentalmente deuda externa, para cubrir el déficit, pero la deuda pública tiene carácter temporal, no es permanente. Es decir, hay un año y el otro año ya no hay. ¿Qué más hace? El año pasado, por ejemplo, tomó 1.750 millones de dólares que debían pagarse en el año 2022 y los pasó para el año 2023, o sea, para este año. Los difirió un año. Eso es lo que se llama en el Ministerio de Finanzas incrementar la bola. Entonces, luego sale y dice que es un éxito la política económica porque ha reducido el déficit. Y lo que ha hecho, como está haciendo este año, es esconder la basura debajo de la alfombra, porque eso no es reducir el déficit. Y la razón es bien simple, pues. El Ecuador no tiene el suficiente crecimiento económico, tiene un crecimiento económico muy pobre, como le acabo de indicar. Y cuando usted tiene un crecimiento económico muy pobre, el Estado no recibe los ingresos necesarios y suficientes para atender las demandas presupuestarias que tiene. Tampoco el SRI recauda más impuestos, porque la actividad económica está reducida, está contrayéndose además en el Ecuador. No hay suficiente crecimiento económico. Lo mismo le ocurre al Seguro Social, porque no hay suficiente número de empleados, no puede recaudar más. El 35% de empleados en el Ecuador es una cifra muy pequeña respecto a los requerimientos del Seguro Social, pero además los ingresos de la gente en promedio no son ninguna maravilla, ¿no? Peor aún considerando la capacidad adquisitiva de esos ingresos, que es la más baja de América Latina. Entonces, eso no es reducir el déficit. Si usted quiere reducir el déficit, tiene que generar un crecimiento económico permanente, ni siquiera temporal, permanente para cubrir el déficit.
De ahí que el error de estos caballeros neoliberales sea que ellos creen que primero hay que cubrir el déficit para generar crecimiento económico. Es justamente al revés. Claro, en la mitad hay intereses en conflicto, ¿no? Es justamente al revés. Usted primero tiene que generar crecimiento económico para poder generar el déficit, para poder cubrir el déficit. Por eso nosotros hemos venido hablando, y usted sabe muy bien, desde hace 2 años, que si se hubiera hecho eso hace 2 años estaríamos en otra situación ahora. Hablábamos de tomar unos 2.000 millones de la Reserva Internacional para impulsar la actividad productiva, producción, seguridad, ¿no es cierto? Para ayudar a recuperar, o para recuperar más bien dicho, los servicios públicos del desastre que son ahora. Servicios públicos precarios en salud, en educación, para ayudarles a los niños. Si se hubiera hecho hace 2 años que venimos proponiendo eso, hoy tendríamos una mejor situación. Pero el dogmatismo neoliberal y los intereses en conflicto les llevaron a hacer lo contrario. Y ahí están, con una economía destruida, ¿no? Que hay que trabajar mucho para recuperarla, y sobre todo con una situación brutal de inseguridad, de pobreza y de falta de empleo. Las cifras confirmadas revelan que más de 200.000 ecuatorianos, confirmados, revelan las cifras oficiales, han salido del Ecuador en los 2 últimos años. Como le dije hace un momento, no se fueron de paseo, ¿no? Se fueron por la mala situación del país. Mire, acabo yo de terminar de leer un trabajo muy bien hecho por un investigador de la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una excelente universidad, sobre la situación de la migración en Ecuador. Entonces, resulta que los principales extranjeros que estaban en el Ecuador y que han salido ya del Ecuador son los venezolanos. Y el hombre da las cifras, y están los cuadros en el trabajo, que yo lo he puesto hoy en la mañana en mi Twitter, a la gente que quiera leerlo. Porque Economista, hasta los venezolanos... o sea, lo que dice la candidata Luisa González no es descabellado. No, pues está respaldado en las cifras. Aunque la están atacando, ¿no? Sí, bueno, siempre la atacarán. Pero el hecho es de que las cifras están indicando eso. Es verdad. Mire, ya los venezolanos en el Ecuador no están entre las 10 primeras naciones migrantes para los diferentes países. Es más, yo les recomiendo a la gente que lea la investigación de la Universidad Autónoma de México, porque no solamente es para el Ecuador, pero hay un capítulo especial para el Ecuador, donde revelan que los extranjeros que más han salido del Ecuador son los venezolanos que han regresado a Venezuela, porque su situación en el Ecuador es mucho más difícil que la que pueden tener en Venezuela. Claro. Con esto no estoy diciendo que en Venezuela tengan una gran situación. Lo que estoy diciendo es que se han ido a Venezuela porque estaban aquí peor. Por lo menos tal vez mejor seguridad tienen allá. No, claro, en cualquier parte del mundo. El Ecuador hoy por hoy es el país más inseguro del mundo, junto con ciertas áreas de México, ¿no? Pero la inseguridad que tiene en el Ecuador, la gente es sin precedentes, ¿no? Usted mismo acaba de dar una noticia terrible, ¿no? Este último asesinato del concejal de Durán, es realmente gravísimo. Y se añade a la enorme lista que tenemos de asesinatos, de extorsiones, todas estas desgracias que le ha pasado al Ecuador. Esa es una gran verdad. Economista, pasemos al tema de las ofertas de campaña. En estos días hemos visto un video de la candidata a vicepresidenta de ADN, de Daniel Noboa. La candidata en una de sus propuestas dice que hay que privatizar la educación. ¿Qué va a pasar si se llega a privatizar la educación en este país? Y también dice que hay que privatizar la salud, la seguridad social. ¿Qué podría pasar si en este país se privatiza estas instituciones públicas que dan un servicio muy importante para la gente más pobre? A ver, varias cosas. Primero, la Constitución ecuatoriana lo prohíbe terminantemente, porque la Constitución ecuatoriana garantiza la gratuidad de la educación en los niveles preprimario, primario, secundario y universitarios hasta el 3er nivel. Economista. Está garantizado. Recordemos lo que se hizo en el gobierno de Moreno, hicieron lo que quisieron. Podrían hacerlo. Bueno, pero Moreno no llegó a privatizar la educación como está proponiendo esta señora. Entonces,
En primer lugar, desde el punto de vista jurídico legal, está garantizada la gratuidad de la educación por la Constitución de la República. Pero además, perdónenme la expresión, es absolutamente estúpido hacer una propuesta así, porque diera la impresión que en los últimos días tenemos un concurso de estupideces. ¿Quién dice más estupideces? No hay un solo país en el mundo, no hay un solo país en el mundo en que el Estado no intervenga para ofrecer educación, para ofrecer salud, entre otras cosas, entre otras cosas. No existe ningún país en el mundo donde todo sea privado. Infortunadamente, la señora Abad, candidata a la vicepresidencia del señor Noboa, desde el más profundo desconocimiento, porque es evidente que la señora no tiene ninguna formación, y habla desde su absoluto desconocimiento, únicamente apoyada en su profundo desconocimiento, realmente apoyada en una profunda ignorancia sobre el tema que está tratando. Ignorancia porque ignora. Y lanza semejantes barbaridades. Imagínese usted, este es un país que según el INEC tiene 7 millones de pobres. Pobres con grave pobreza multidimensional, que tienen mala calidad del agua, ¿no? Las estadísticas de la calidad del agua además son terribles en el Ecuador en general, pero los pobres tienen pésima calidad de agua. Pobres multifuncionales, ¿por qué? Porque tienen mala situación en salud, en educación, en medio ambiente, en comunicación. Esa es la pobreza multidimensional. Pero luego está la pobreza monetaria. De esos 7 millones de personas, 5 millones de personas ganan y viven con menos de $3 al día. 5 millones de ecuatorianos tienen ingresos inferiores a $3 diarios. Y de esos 7 millones, hay 2 millones de personas que viven con menos de $2 diarios, los que están en pobreza extrema. Los que viven con menos de $3 se llama pobreza monetaria o pobreza por ingresos. Los que viven con menos de $2 se llama pobreza extrema. Usted les va a decir a estas personas que vayan a pagar por la educación, que vayan a pagar por la salud, pero si no tienen ni para comer. ¿Cómo se puede hacer una propuesta tan brutal y peor aún en medio de una campaña electoral? O sea, esto es verdaderamente increíble que haya sucedido en el Ecuador. Pero eso es quien está proponiendo, es quien aspira a ser, con posibilidades, vicepresidente de la República. Yo no sé qué es lo que nos pasa a los ecuatorianos, si es que estamos sufriendo algún tipo de epidemia de idiotez, ¿no? Que no nos damos cuenta de lo que está pasando en el Ecuador. Añádale usted la terrible inseguridad que tiene y todas las desgracias que uno puede comentar. Y la situación es realmente crítica también en economía. Hacer este tipo de propuestas son propuestas además innobles. Son propuestas que destruyen la solidaridad social, que destruyen el más mínimo concepto de equidad a un pueblo pobre que no ha podido educarse y a un pueblo que carece de elementos sustantivos para mejorar la calidad de vida. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho aquí? Se ha venido destruyendo la inversión que debería haber ido a salud, a educación, se ha destruido la ejecución presupuestaria para acumular reservas con este dogmatismo de que hay que pagar puntualmente la deuda externa, y lo único que se ha pagado aquí puntualmente es la deuda externa. Y yo no estoy diciendo que no se pague, pero hay prioridades en la vida. Encima de eso viene ahora esta propuesta, que ni siquiera los neoliberales que trabajaron con Moreno y que trabajan con Lasso se han atrevido a plantear. Pero viene esta señora y hace semejante planteamiento. Y para rematar, o sea, para asombro de todos, le acabo de escuchar el día ayer al señor Noboa, que le dice que dice que hay mucha gente que va a las cárceles, porque en las cárceles se hacen apresar a propósito, dice él, porque en las cárceles les van a dar comida y les van a curar a sus enfermedades. Por Dios santo, ¿qué es lo que nos está pasando? Pero si ni siquiera en el seguro social la gente se puede curar, porque el seguro carece de las cosas indispensables. O sea, yo realmente nunca he visto una cosa parecida en el Ecuador. Y concluyo este acápite de su pregunta, Jaime, señalándole algo. Las personas que quieran concursar, participar en una elección, y con mayor razón en una elección para presidente, vicepresidente, en fin, tienen que tener una adecuada formación. Aquí no se puede improvisar. Una de las desgracias del Ecuador ha sido que en los últimos tiempos las personas que han dirigido el país no tienen el suficiente conocimiento ni la suficiente formación
aparte de los intereses en conflicto. Entonces aquí dos condiciones sine qua non es, usted quiere dirigir el país, quiere ser presidente de este país, quiere ser vicepresidenta de este país, primero prepárese, primero estudie, primero gane en experiencia. El Ecuador no es un conejillo de indias. Es decir, no se puede optar por una candidatura si uno no está suficientemente preparado. Y en segundo lugar, no en orden de prelación, sino simplemente lo estoy enumerando. La otra gran característica que deben tener los candidatos es no tener intereses en conflicto, pero no tener intereses en conflicto para buscar el bien común. Pero el bien común como lo concebieron los griegos y sobre todo Platón, Aristóteles, en función de toda la comunidad, porque los intereses en conflicto lo que hacen es privilegiar los intereses personales o de grupo frente a los de toda la comunidad. Y entonces tiene usted el desastre que tiene en el Ecuador, ¿no? Economista, dos perlas más de los candidatos de ADN. Una de ellas es la que dice la candidata a vicepresidenta y además invita a la gente que no pague los impuestos. ¿Cómo puede ser candidata a vicepresidente alguien que no cree en el Estado y que dice que ella no paga y no le gusta pagar los impuestos? ¿Ya? Y la otra, la del candidato Daniel Noboa, que también dice que el Ecuador tiene los salarios más altos de la región y que eso es un problema para los exportadores. A ver, sobre el tema del no pago de los impuestos y las cosas que dice la señora Abad, bueno, yo pensé que ya no me iba a sorprender de las cosas que dice, pero es que en realidad no hay cómo dejar de sorprenderse. Pero creo que más grave todavía que las barbaridades que dice, es que lo dice con el aplomo de quien desconoce totalmente lo que está diciendo. Carece de la formación para poder decir y sustentar lo que está diciendo. No tiene cómo sustentar porque es un absurdo. Lo que le estoy diciendo es que no tiene ninguna formación, no tiene ninguna preparación para dirigir este país. Por eso le digo, ¿qué nos está pasando a los ecuatorianos? Respecto de las declaraciones del señor Noboa sobre el salario, que también ha hecho estas declaraciones olímpicas terribles, ¿no? En donde dice que el Ecuador tiene los salarios muy altos. Mire, en realidad el Ecuador tiene el tercer salario más alto de la región en términos nominales, es decir, incluida la inflación, en términos nominales. Pero el Banco Mundial publica permanentemente una tabla del poder adquisitivo de los países. Lo importante del salario no es el valor nominal, lo importante del salario es la capacidad de compra, porque usted puede tener un salario alto nominalmente y necesitar una maleta de dinero para irse a comprar un agua de Wittig o para irse a comprar una libra de pan. ¿Por qué? Porque el salario pierde capacidad adquisitiva con el incremento de los precios, con el incremento de los impuestos, en fin. Entonces, lo que importa es la capacidad adquisitiva real, lo que nosotros los economistas llamamos los términos reales. Entonces, cuando usted mira cuál es la capacidad adquisitiva de los países de la región, y entre esos el Ecuador, cuál es la capacidad adquisitiva de sus salarios, y el Banco Mundial proporciona la información, resulta que el Ecuador tiene el salario, el poder adquisitivo de su salario, el más bajo de toda la región. Eso quiere decir que los ecuatorianos con su salario son los que menos compran en la región. Compran menos que los colombianos con su salario, menos que los peruanos con su salario, o menos que los argentinos con su salario, ¿no? Estamos al último de la tabla en la región, y eso es lo que importa. Y por eso es que el INEC que publica las cifras de los salarios reales en el Ecuador. Miren, yo tengo por aquí un cuadro del INEC. ¿Qué dice el INEC? ¿Cuál es el ingreso laboral promedio real de los ecuatorianos? Esto es lo que importa, esto es lo que interesa. A la última fecha, que es julio del 2023. Esa es la última publicación del INEC. El salario real de los ecuatorianos es $293.9 mensuales. O sea, $294. No es 450, no es 425, es $294. El cuadro del INEC. Este es el poder adquisitivo real de los ecuatorianos, en promedio. Pero claro, en promedio quiere decir que hay unos que tienen salarios mucho más altos, más grandes, y otros mucho más bajos.
por la inequidad que existe en el Ecuador. Entonces, la situación es realmente complicada respecto a los salarios. ¿Y esto a qué se debe? A que tenemos una economía extremadamente cara, tenemos un país extremadamente caro. Las cosas en el Ecuador cuestan una locura, una locura. Y entonces el poder adquisitivo se ha visto disminuido a pesar de tener salarios nominales altos. Mire, compare solamente los precios de lo que compramos aquí en el Ecuador, en lo básico, en lo fundamental, con lo que cuesta en Perú o lo que cuesta en Colombia. Entonces usted va a notar una diferencia abismal. Claro, impuestos, aranceles, mala economía, ha perjudicado a la gente. Y esa es la situación que se vive aquí. Todo es caro en el Ecuador. Economista, pasando a otro tema, sobre el mismo tema político. ¿Cómo puede ser que alguien que está de candidato a la presidencia de la República y el grupo empresarial a cual él podría ser uno de los representantes, podríamos decirlo así, sea uno de los principales deudores del servicio de rentas internas y que no paguen una deuda que llega casi a los 90 millones de dólares? Es absolutamente lamentable, ¿no? O sea, es una contradicción absoluta porque en el plan de gobierno el señor Noboa señala que va a impulsar el cobrar los impuestos, el eliminar o reducir la evasión tributaria, y está sucediendo todo lo contrario, como usted acaba de señalar, ¿no? Por eso es que le digo, yo no sé qué nos pasa aquí en el Ecuador, no estamos viendo las cosas bien, hay que analizar bien el voto, hay que pensar bien y votar con los ojos abiertos, ¿no? El Ecuador no puede, mire, yo lo digo con respeto para el señor Noboa. Me parece que es un joven que tiene que prepararse mejor, que tiene que ganarse en experiencia y que puede llegar a la presidencia de la República, pero no ahora, no está preparado. No está preparado, ni siquiera tiene la edad adecuada. Una persona a los 35 años no tiene la madurez que se requiere para dirigir un país, y sobre todo un país, perdóneme la expresión, tan jodido como el Ecuador. Con tantos problemas. Con tantos problemas, eso es lo que le estoy diciendo. De la señora que ha escogido a la vicepresidencia, yo creo que el señor Noboa se estará dando látigo él mismo, porque verdaderamente yo no he oído jamás unas propuestas tan absurdas y tan extremas. Es el ultra neoliberalismo que propone la señora. Una señora que dice que en buena hora no pagar los impuestos, dice que ella no se avergüenza de no pagar los impuestos y que más bien recomienda la evasión. Bueno, no habría cómo funcionar los países, no tendrían cómo funcionar. Una persona que dice que la gente tiene que pagar por la educación y por la salud y que trabajen por horas para pagar su educación. Pero si el problema es que en el Ecuador no hay trabajo y nos compara con los Estados Unidos. El problema es que en el Ecuador no hay trabajo. Señora, entérese que aquí 65% de la población no tiene dónde trabajar. Y que tenemos 2 millones de ecuatorianos afuera que se fueron a buscar trabajo. Entonces no se puede realizar estas propuestas olímpicas, ¿no? Desgraciadamente lamentables, que desconsuelan a la población. Entonces la gente tiene que entender y ver pues lo que le están diciendo. Y si le da la gana de votar encima de eso, bueno, que vote. Pero avisados están, ¿no? Avisados están. Más dicho, avisados estamos todos. Por eso es que yo creo que la gente tiene que cumplir ciertos requisitos antes de ser candidato. Y esto también es válido para la asamblea, ¿no? Para la asamblea, las prefecturas, las alcaldías, en fin. Pero sobre todo para la presidencia y vicepresidencia. Se requiere conocimiento, experiencia y ojalá algo de ilustración para entender cómo funciona el mundo. Esto no es de soplar y hacer botellas. Peor aún, en una situación tan compleja y tan difícil como vive el Ecuador, en el orden de la seguridad, en el orden de la salud, en el orden de la economía en general, en el orden de la educación. Nunca hemos estado en una situación como la que estamos actualmente, con tantas penurias atacando a los ecuatorianos simultáneamente. Y necesitan, evidentemente, de los dos lados, de las dos candidaturas, un equipo de trabajo, comenzando por el equipo económico, de primerísimo nivel, de primerísimo nivel. Yo no sé quién es el equipo del señor Noboa. Porque, economista. por lo menos, la Revolución Ciudadana, después de años de gobierno, sí tiene un equipo estructurado. Pero no sé quién le asesora al señor Noboa, no sé quién le escribió ese plan de gobierno. No sé cuáles son las personas que formarían su equipo económico, sobre todo,
para ver el grado de formación, de conocimiento, de experiencia y que no hayan intereses en conflicto. Eso es crucial en cualquier país, no digamos en un país con una crisis como la que tiene el Ecuador. Pero ya anunció 4 ministros. El ministro de Agricultura, el señor, un señor Wong, me parece, David Wong, me parece, Iván Wong, representante de Rey Bampak, si no me equivoco, exportador de banano. Por allí también podría ser que hay conflicto de intereses. Hay otros ministros que también vienen de otro sector empresarial, hasta del turismo. Jaime, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. De manera que por los frutos los conoceremos. Pero lo que sí es necesario es que la gente tenga suficiente y excelente formación económica, experiencia, y también lo que decían los griegos, ¿no? La sensatez que dejan los años, el paso de los años. Porque uno a los 20 años no piensa igual que a los 30, ni a los 50, ni a los 60. Entonces, se requiere de experiencia. La experiencia es fundamental. A veces los jóvenes creen que son campeones del mundo y que pueden hacer todo. Y ese es un error, ¿no? Es malo saltarse las etapas. Es malo saltarse las etapas y pensar que no se debe transitar por la vida, por el camino que está señalado. Quieren llegar muy rápido. Muchas veces quieren llegar muy rápido, doctor. Claro. Pero entonces, al llegar muy rápido, si no hay el conocimiento adecuado, la experiencia adecuada, el fracaso está asegurado. Y en este caso estamos hablando de dirigir un país, no estamos hablando de dirigir una empresa, sino de dirigir un país que tiene tantos problemas como los que acabamos de señalar. Entonces, realmente la gente aquí tiene que pensar en profundidad. Miren, el tema del debate, ¿no? Nosotros nos reunimos un grupo de economistas para conversar los temas del debate. Y en algún momento alguien propuso hacer una calificación del debate en un papel, que nadie sabía quién calificaba. Estábamos como 8 o 10 personas. Sobre 10 puntos, ¿cuánto se calificaba el debate? Al general al debate, ¿no? General al debate. La calificación promedia fue 2.3% sobre 10. Y claro, mucho influyó también la estructura del debate. Aquí los locutores o los entrevistadores tienen que comprender que ellos no son la estrella del show, que tienen que dejar hablar a los candidatos y que tienen que darles el tiempo necesario para que expliquen por lo menos las cosas sustantivas que se tienen que explicar. Ojalá se tomen las previsiones para este próximo debate para que todos podamos oír los elementos sustantivos de un programa de trabajo y valorar también los equipos de trabajo y a los candidatos por su conocimiento, su preparación, su experiencia frente a la comunidad. Entonces, ojalá este debate que se supone va a haber el 1 de octubre esté orientado desde esa perspectiva. Antes, ojalá se dé también un debate entre los vicepresidentes y sería fundamental que se reúnan los principales equipos, sobre todo el equipo económico del uno y del otro lado, como hicieron en Colombia en la elección que ganó Petro, para presentarle al país sus propuestas y para que se pongan a discutir, teniendo a la gente como testigo para que la gente saque sus consecuencias. Esto no se puede seguir haciendo entre gallos y medianoche, para que la gente no se entere si son buenos o son mediocres. La gente necesita información para decidir bien, para decidir con conocimiento. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con Ecuador en directo. Muchísimas gracias. Siempre es grato conversar con usted. Gracias a ustedes. Un buen día. El economista Marco Flores, analista económico, hemos hablado sobre la situación que vive el país y las ofertas que han hecho los candidatos.